Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a aprender la letra Fa en árabe, la letra equivalente a la letra F española en español. Y os recuerdo que hay que mirar las clases con orden, clase 1, clase 2, 3 y así. Porque de esta manera vas a seguir conmigo la estrategia que he hecho en los vídeos, ¿vale? Así que empezamos. La letra F en árabe se escribe de esta manera. Tenemos la F en rojo a la derecha y la F con las vocales cortas, la raya arriba encima de la letra y la damma U encima de la letra y la raya también debajo de la letra, ¿vale? Son las vocales cortas. La raya encima de la letra se llama fatha, representa la vocal A en español. Escribimos la F, la letra, las consonantes más la raya encima de la letra y nos dará fa, fa de esta manera a la izquierda. Entonces F con A, fa, F con U, fu. La U se llama Dhamma y representa la U, en la vocal U en español, y se escribe así como 9 encima de la letra, de esta manera U, fu. Y la raya debajo de la letra se llama Kasra y representa la I, la vocal I en español. Entonces, la F con I, fi, ¿vale? Y a la izquierda vemos fa, fu, fi. Como fa cuando está al final juntada, cuando está en una sílaba, en una palabra al final, pero juntada, y fi cuando está al final también separada, ¿vale? Y fa también separada. Ya veremos cómo se escriben las letras en inicio, medio, final. También en el canal, en la categoría de la lista de escritura, caligrafía, hay muchos vídeos, recursos para estudiar la escritura en árabe, ¿vale? Seguimos. Y ahora toca practicar estas palabras, leer estas palabras. Y empezamos por la línea arriba. La línea arriba tenemos por la derecha siempre fa, fu, fi. Y vemos que la fi se escribe en el medio de esta manera, el medio con dos alas o dos líneas para juntar por detrás y por adelante, ¿vale? Fi, fa, fu, fi. Y leemos las palabras que están en la segunda línea por la derecha. Es que en árabe siempre hay que acostumbrarse a leer de la derecha a la izquierda.
las letras que forman estas palabras las hemos visto en los vídeos anteriores. Entonces, por eso les he dicho hay que mirar las clases con orden para poder practicar las letras de anteriores también en unas palabras, ¿vale? Tenemos mu, sa, fi, ron. Musafirun. 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 Tenemos fa, mun. La siguiente, fa, mun. Famun. Famun. Y luego ra, fi, dun. Ra, larga. Fi, dun. Ra, fi, dun. Y la última línea a la derecha, ra, raf, ra, fa, raf, rafa, raf, rafa, y luego fa, furun, fa, furun. Aquí la R lleva el sukun, un círculo que se pronuncia como la R separada, aislada, así, o bien como la apóstrofe, la R apostrofada, farfurun, farfurun. Furun, run, farfurun. Entonces, musafirun, famun, rafidun, rafrafa, farfurun. Aquí tenemos unas fotos. Empezamos por la derecha. Tenemos tigre, fah. Es la ha como la ha inglesa, hi, ha, con el apostrofada, con el sukun, o bien con el círculo, es dun. Hay que leer las sílabas primero y luego juntarlas. Fahdun, fahdun es tigre, fahdun. Luego kama, tenemos la letra fi, y luego ra, hemos visto la letra ra, larga, fi ra, shun, es la shin, la letra shin, ¿vale? No es chun, pero la shun, ligera un poco, fi ra, shun, y pimiento, full, lun, la L con doble dama, fulun, aquí la L, primera L, es apostrofada con el círculo ese, el sukun, entonces fulun. Y ahora pasamos a ver la F con las vocales largas. Aquí tenemos la F con A, con también las letras de prolongación. Se llaman huruf al-mad, o bien las letras de prolongación son alif sin hamza, alif, un palo, y waw, y la letra ya. Y ya se escribe de dos maneras, cuando la sílaba está al final de la palabra o bien cuando está al medio de la palabra. Entonces, si queremos alargar una sílaba, añadimos un palo o estas letras, wow o bien ya. Entonces aquí tenemos la F con A. Pero A, lo que hemos visto antes, es una raya también sobre la letra, que se llama fatha. Entonces, una raya encima de la letra es fa, corta, Y si añadimos el palo al final, nos dará fa, ¿vale? Fa, la F con A, fa corta, pero con el palo, fa, ¿vale? Alargar el tono, el ritmo de la lectura de la sílaba, o bien U, igual, la F lleva una damma, un U, damma corta, corta, y con alargar, o bien prolongar,
fu, o bien la I igual con kasra, fi, corta, pero larga es fi, fi, cuando está al final y cuando está al medio de la palabra, ¿vale? Entonces fa, fu, fi. Hay que memorizar las vocales también y será más fácil con las letras. Letras con las vocales y luego letras con las vocales y sigues practicando palabras y ya está. Y ahora empezamos, o bien practicamos también, leemos estas sílabas y palabras. Empezamos siempre, como siempre, a la derecha por arriba, a la derecha la primera línea. Tenemos la sílaba fa, y luego fu, y luego fi, y fi también. Luego la palabra fasu, fasu. fasu. Y luego fulun, fulun, fulun. La última, fulun. Y la segunda línea a la derecha, rafrafa, rafrafa, farfurun, farfurun, fi, sirbi, sirbi, farafira, farafira, rafrafa, farfurun, fi, sirbi, farafira. Entonces las letras B lo hemos visto, la S, sin también, la R también. Hay que mirar las clases con orden, ¿vale? Aquí seguimos con las imágenes o las fotos, el vocabulario. Tenemos elefante, filun, 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 filun. Luego, fulun, fulun, fulun. Y cuadernos, da, fa, ti, da, fa, ti, ron, ron, دفاتير دفاتير فيل فول دفاتير. Y ahora seguimos con la F, con el tanwin, con la indeterminación, o bien la nonación, o bien el tanwin, el doble damma, doble kasra, doble fatha, ¿vale? Y empezamos, tenemos aquí cuando queremos añadir o bien poner doble fatha, hay que añadir un soporte a la letra, ¿vale? Por ejemplo, aquí doble rayas se pronuncian an, o bien doble fatha encima de la letra se ponen an, pero hay que poner un soporte como alif, como vemos en el color azul. Fan, hay que poner un soportes, ¿vale? Entonces, si se trata de una letra que se junta con el alif, la juntamos. Y si se trata de letras especiales que se juntan, como la dal con la R que hemos visto, entonces no juntamos la R con alif, ¿vale? Entonces, así. Cuando ponemos dos rayas encima de la letra, hay que poner un soporte, un alif, un palo, así de esta manera, ¿vale? ¿Y cómo se pronuncian? Se pronuncian an. Entonces tenemos la F con an. Entonces, fan, fan, ¿vale? Y doble damma se pronuncian también un, fun, fun, fun. Y doble kasra se pronuncian fin, fin, fan, fun, fin. Leemos estas palabras también. Empezamos por la derecha, la primera línea. Tenemos famun, lo hemos visto, famun, 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 ¿vale? Famun, boca, famun, farason, caballo, farason, caballo, famun, farason, farfuron, farfuron, nombre, farfuron, rafidun, rafidun, río, un río, rafidun.
¿vale? Famun, farasun, farfurun, rafidun. Estamos practicando palabras que tienen las letras que hemos visto antes en los vídeos anteriores. Por eso hay que mirar las letras, los vídeos con orden para practicar muy fácil, ¿vale? Primero leer las sílabas y luego juntar las sílabas y el ritmo de la lectura. Famun, farasun, farfurun, farfurun, rafidun, rafidun. Y la segunda línea, a la derecha, fi, en la preposición en, fami, fami, boca, farasin, caballo, bersimun, bersimun, es un tipo de hierbas, o bien vegetales, o bien plantas, o bien hierba, ¿vale? Bersimun, en la boca del caballo hay un hierba, unas plantas, o bien está comiendo unas hierbas. Fi fami farasin bersimun. Todas las letras le hemos visto antes, ¿vale? Y ahora tenemos esta imagen que hemos visto antes, la frase que hemos acabado de leer, que es en la boca del caballo hay unas plantas, una hierba, o está comiendo, bersimun, ¿vale? Entonces, fi, fami, fami, la boca, fi es en, fami, boca, farasin, caballo, farasin, bersimun, ¿vale? Perdón, aquí tenemos el resumen de la F con las vocales largas, cortas, largas y tanwin. Con el sukun y el círculo hemos visto, pero ya lo veremos con detalle con los vídeos que vienen próximos, ¿vale? Entonces la F con fatha, fa, con damma, fu, con kasra, fi. Y también con las vocales largas, fa, fu, fi, fi. Y luego con tanwin, fan, fun, fin. ¿Vale? Y para escribir la letra F hay que seguir la línea y respetar las medidas de la letra y sobre todo los puntos, porque hay letras que llevan puntos debajo y arriba, y también los signos que son las vocales, la raya debajo, doble raya y debajo, encima, ¿vale? Y ya está. Y hay que también saber cómo se escribe la letra al inicio, medio, final, muy importante, ¿vale? Y ya en este ejemplo ya veremos cómo se escribe con las vocales largas, también la F cuando está al medio siempre se junta por adelante y por detrás, y también, o bien este ejemplo también es muy explicativo. Tenemos la primera F como se escribe al inicio, y la segunda, la F cuando está al medio y cuando también está al final. Pero al final siempre hay dos, final juntada, final separada, ¿vale? Esta es final separada, ¿vale? Y luego unas palabras y una frase a escribir. Ya ha sido todo por este vídeo. Os digo muchas gracias por vuestra atención como siempre, y sobre todo hay que mirar los vídeos con orden para aprovechar, para entender bien, a practicar las palabras mientras avanzamos, ¿vale? شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.